En esta lección vamos a incorporar el servicio FTP en Ubuntu Server. Para instalar el servicio FTP en Ubuntu Server solo debemos introducir el siguiente comando para indicar que vamos a descargar el archivo vsftpd. Luego de haberlo instalado, vamos a dirigirnos a la carpeta etc para localizar el archivo vsftpd.conf. En este archivo podremos configurar el servicio FTP de nuestro servidor Ubuntu. Al entrar al archivo de configuración de nuestro servicio FTP, vamos a habilitar la opción de Write Enable. Al borrar el hashtag o la almohadilla numérica, podremos permitir que el usuario FTP pueda escribir o modificar archivos desde el servicio FTP. Luego, por igual, vamos a habilitar el Local Unmask y le colocaremos los permisos 032 al usuario por defecto. Ahora vamos a pulsar la tecla Control más W para localizar el código chroot. En esta parte debemos habilitar el segundo código llamado chroot local user. Cuidado al confundir con el de arriba. Luego por igual habilitamos el código chroot leads enable y finalmente habilitamos el código chroot leads 5. Los códigos chroot, su función es conectarse a un archivo llamado vsftpd.chrootleads, donde se va a almacenar una lista de usuarios que pueden tener permisos root en el servicio FTP. Ahora vamos a guardar los cambios pulsando la tecla Control más X. Luego decidimos que sí y pulsamos Enter. Muy bien, ahora vamos a crear el archivo llamado vsftpd.chrootleads, donde vamos a introducir a aquellos usuarios que tendrán permisos de superusuario en el servicio FTP. Los usuarios root en el servicio FTP pueden visualizar, modificar o borrar los archivos del sistema operativo de Ubuntu, al igual ver archivos ocultos del servidor. Por ahora no vamos a introducir un usuario, solo vamos a introducir un comentario. Bien, a veces cuando tenemos varios usuarios en el servicio FTP, debemos indicar qué usuario puede ver los archivos del sistema operativo o simplemente quieres que cada usuario solo tenga acceso a una carpeta específica. Y esto podremos hacerlo con la configuración que hemos hecho anteriormente con el servicio FTP. Pero para que funcione de manera correcta debemos ahora instalar el servicio SSH para que nos permita hacer una conexión segura al servicio FTP y por igual permitir que aquellos usuarios que no sean administradores solo puedan tener acceso a su carpeta de usuario. Luego de haberse instalado, vamos a dirigirnos al archivo llamado sshd-config para configurar el servicio SSH con el servicio FTP. Muy bien, vamos a localizar el siguiente código para modificarlo e introducirle el siguiente. Luego de ello vamos al final de la línea y vamos a introducir el siguiente código para el servicio FTP trabaje correctamente con el servicio SSH. Luego de ello guardamos el archivo solo presionando la tecla Control más X y luego indicamos que sí y finalmente presionamos la tecla Enter. Para que los cambios se apliquen es necesario que actualicemos el servicio SSH con el siguiente comando.
Muy bien, vamos a ir ahora a la parte más interesante de crear los grupos y los usuarios para el servicio FTP. Primero que nada, necesitamos crear un grupo por la cual vayan a pertenecer los usuarios del servicio FTP. Para agregar un grupo, solo vamos a escribir el siguiente comando llamado group add, que nos permite agregar un grupo. Luego debemos introducir al lado el nombre del grupo, esta vez será FTP. Aquí nos dice Ubuntu que dicho grupo está creado, no hay problema con ello, no se preocupen si les aparece este mensaje. Ahora vamos a crear un usuario con el siguiente comando llamado UserAdd, que nos permite agregar un usuario. Después de haber introducido el comando UserAdd, debemos indicar a qué directorio o carpeta podrá tener acceso el usuario que vayamos a crear. Y luego finalmente vamos a colocar después del directorio simplemente el nombre de usuario que estamos creando. Después de haber creado al usuario, es necesario indicar a Ubuntu a qué grupo pertenece dicho usuario. Para ello es necesario colocar el siguiente comando llamado usermod -a y G mayúscula, y luego el nombre del grupo FTP y finalmente el nombre del usuario. Bien, ahora vamos a dirigirnos al directorio raíz donde reside el contenido web de nuestro servidor. Como pueden observar, en el directorio de la carpeta var y dentro de la carpeta www se encuentra el contenido index.html, que es el archivo que se muestra aquí en el servidor web. Ahora es importante establecer a nuestro usuario 1 que tenga permisos a la carpeta raíz de nuestro servidor web, para que pueda modificar, eliminar o subir nuevos archivos que se puedan reflejar en el servidor de Ubuntu. Esto lo podemos hacer con el siguiente comando show e introduciendo igualmente el comando adicional -r, que le dará todos los permisos. Luego introducimos el nombre del usuario 1, usuario 1, que indicará que solo el usuario 1 tendrá permisos, y finalmente el directorio con el símbolo asterisco al final, indicando que tendrá permisos a todo el contenido que recibe en la carpeta HTML. Ahora, finalmente vamos a introducirle una clave a nuestro usuario 1 con la cual podamos acceder al servicio FTP con ella. Cuando tengamos este tipo de problema de conexión aún colocando la IP, el usuario y la clave de manera correcta, solo debemos configurar un pequeño código del servicio FTP. Localizamos el código llamado pan service name y hacemos que sea igual a FTP. Finalmente guardamos y reiniciamos el servicio FTP del servidor para que los cambios se apliquen. Ahora probamos nuevamente. Como podrán ver, nuestro usuario 1 solo tiene acceso a la carpeta raíz del servidor web. Vamos ahora a subir un nuevo contenido web en ello. Cuando pasa este error, solo aplicamos nuevamente los permisos al usuario 1 en dicha carpeta que reside el contenido web, introduciendo los dos siguientes comandos. Vamos a crear ahora un usuario que tenga permisos a todas las carpetas del servidor Ubuntu y que sea un super usuario en el servicio FTP. Para ello primero vamos a crear un usuario llamado admin FTP y que tenga como directorio principal o la carpeta por defecto en la raíz del servidor web. Luego indicamos a Ubuntu que este usuario pertenece al grupo FTP. Después le damos todos los permisos en la carpeta raíz del contenido web. Finalmente le colocamos una clave al usuario
Bien, después de haber creado el usuario, que será quien tendrá los permisos de superusuario, es importante que nos dirijamos al archivo que creamos anteriormente llamado ubsftpd.urootleads, donde vamos a colocar o enlistar aquellos usuarios que tengan permiso de superusuario. Guardamos y aplicamos los cambios reiniciando el servicio FTP. Ahora vamos a tratar de entrar al servicio FTP con el usuario nuevo llamado admin FTP. Como podrán ver, este usuario tiene todos los permisos de un superusuario y puede visualizar por igual las carpetas ocultas de Ubuntu Cebre, que solo la podíamos visualizar desde la consola de comandos.